En este momento entramos en comunicación con Claudia Saba, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Estamos enlazados con Claudia, a quien le agradecemos muchísimo su disposición y su tiempo para compartir su opinión con la audiencia de Grupo Fórmula. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Qué gusto saludarte, saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Estamos buscándote, queremos tu comentario sobre el tema de los errores y omisiones que han encontrado ustedes en el INE respecto a la lista que presentó el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Me refiero concretamente el Senado de la República. Hay errores, varios errores se detectaron y el tiempo apremia, Claudia. ¿Qué pasa con esos errores? ¿Qué pasa con las omisiones? A ver, pues es importante que el INE cuente con toda la información que va a ser necesaria, primero para que nosotros pongamos los nombres correctos en las boletas y segundo también para que administremos la información en el sistema Conóceles, que va a ser el sistema a través del cual la ciudadanía se va a informar de quiénes son las candidatas, los candidatos, qué han hecho, qué trayectoria tienen, cuál es su visión del derecho. Entonces, en esa medida, habíamos trabajado antes ya con el Senado para decirle cuáles eran los requerimientos que necesitábamos de información para poder administrar a su vez esta información a la ciudadanía. Como había lagunas, había espacios vacíos, había nombres que estaban escritos de una forma diferente, lo que hicimos a través de la Secretaría Ejecutiva, Pepe, fue formularle un requerimiento para que nos proporcionara los datos. Y dirán, ¿por qué? Pues porque tanto los comités como los poderes fueron los encargados en esta ocasión de llevar a cabo este proceso de registro de candidaturas. Al INE no le correspondió esa función. Sí tuvimos contacto para ver cuál era el piso de información que necesitábamos. Y frente a estas pues omisiones, había que requerirles para que nos la proporcionen, datos de contacto, pues lo que se dijo en el informe, Pepe. Y eso fue lo que hizo el INE para poder ejercer la función que constitucionalmente tiene encomendada. Claro, y se protege el INE porque si no, iban a ir contra ustedes aquellos que estuvieran inconformes por la serie de irregularidades que se estaban planteando. ¿Y qué les dijo el Senado? Que le iban a corregir. Hay un tiempo perentorio, porque entiendo que hay una fecha límite para arreglar, adecuar todo esto, para que puedan ustedes en el Instituto Electoral mandar a imprimir las boletas de votación de esto que se avecina el día 1 de junio. Sí, claro. Se le dio un plazo de 48 horas para que pudiera desahogar el procedimiento para colmar estos vacíos que había de información y a su vez, a ver, el camino fue así. El 12 de febrero se entregó la primera información de los listados correspondientes, se le hizo el requerimiento, atendió el requerimiento y por eso el INE hoy lo que hace es publicar la lista primera que se le dio a partir de la obligación el 12 de febrero y la nueva lista que se genera a partir de este desahogo de requerimiento. ¿Qué es importante, Pepe? Que las personas sepan qué está recibiendo el INE, que vean cómo están, si están en las listas, porque hay muchísimas personas que están participando o tienen derecho a participar. Y en esa medida, el INE tiene que ser muy transparente para que se puedan informar con estas listas que ya colocamos en nuestras páginas y puedan revisar ellas mismas sus datos. Si hay algo incorrecto, puedan también pedir la corrección o si hay personas que no están, por ejemplo, puedan preguntar a los órganos correspondientes por qué no están o impugnar y en su caso, si hay personas que están y no deberían estar, pues que también puedan llevar ese proceso. Ahora, ¿no le está quitando seriedad al proceso toda esta situación, estas anomalías? Fíjate, Pepe, que cuando aquí algo bien importante que creo que tenemos que aprender es que la importancia de que una autoridad que sea autónoma, especializada como el INE, lleve a cabo todo el proceso electoral, todo, es
salta a la vista, porque ahí está una responsabilidad concentrada y una responsabilidad que ya tiene experiencia en esto. Nosotros en los registros de candidaturas es muy común que se requiera esto cuando los partidos políticos presentan sus candidatas y sus candidatos. Y nosotros lo regulamos antes. Decimos, va a pasar esto, se les va a dar este tiempo y también regulamos qué va a pasar si no cumplen con los requerimientos. Entonces, creo que hoy tenemos un muy buen aprendizaje de esto, porque quienes van a ser parte del proceso electoral, en este caso el Poder Judicial, no pueden intervenir en las etapas. En México ya habíamos superado estas situaciones construyendo autoridades específicamente para llevar el proceso electoral que inicia y en todas sus etapas, que sea una sola autoridad especializada. Claro. En este caso, pues lo hicieron los poderes. Y me parece que es una ventana de oportunidad reflexionar si ese modelo electoral se quiere para el proceso judicial, porque el proceso electoral es una serie de actos que no, estos requerimientos no quitan seriedad, pero ¿qué va a pasar si siguen existiendo omisiones? Ese es el tema, Pepe. Creo que ahí tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que trabajar mucho porque además se pueden dar sustituciones. La ley también prevé que puede haber sustituciones. Imagínate si alguien de los candidatos decide en último momento ya no participar, renunciar. Entonces tendremos que dar nosotros aviso a quien llevó a cabo el registro para que lleve a cabo la sustitución. Eso dice la ley. Entonces, no es que esto le reste seriedad, es parte de lo cotidiano cuando se trabaja con registro de candidaturas, pero lo importante es que las autoridades que están llevando esta etapa del proceso, en este preciso momento es el Senado, asuman la responsabilidad que tienen de administrar la información para que se pueda continuar con todo el demás proceso. Pues te agradezco mucho, Claudia, te agradecemos que nos hayas puesto al tanto de lo último. Ya está subsanado el tema, vamos a ver cómo marcha el proceso, ya viene todo esto, va a generar muchas dudas porque es un proceso novedoso en donde todos estamos aprendiendo, para bien, para mal. Vamos a ver cómo resulta todo esto. Gracias, Claudia Zavala. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Como siempre, buenas noches. Gracias, gracias. ¿Nos permite una pausa? Vamos a regresar.